Solo Paul, Doc, porque el otro chico también creo que es retirado. Ah, es el retirado del otro del curso, ya. Bueno, hoy tenemos para analizar, perdón, ah, tenemos para analizar ay, el tratamiento de la enfermedad renal aguda. Y con esto terminamos el módulo de insuficiencia renal aguda. Ah, sí, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doc. Entonces, miren, primero vamos a hacer una recapitulación rapidísima de la insuficiencia renal aguda. Ya sabemos que es un deterioro súbito y brusco de la función renal, pero que es completamente recuperable, potencialmente tratable, y que también tiene su tiempo de evolución, ¿no? Que si no la tratamos a tiempo, puede avanzar en el daño, prolongarse el daño y llegar a pasar a enfermedad renal aguda luego de los 7 días de instaurado de la insuficiencia renal aguda, y luego de los 90 días, pues se transformaría en enfermedad renal crónica, el síndrome agudo crónico que llamamos, ¿sí? Entonces, el diagnóstico basado todavía aún en la creatinina sérica, aunque existen algunos biomarcadores que, que ya están en aplicación investigativa y han demostrado el diagnóstico de lo que llamamos la angina renal, ¿no es cierto? Entonces, hay un biomarcador que alguien me va a decir que está en aplicación clínica que utilizan en Italia y que esperamos que se esparza un poquito más para uso clínico. ¿Cómo se llama ese biomarcador? Voy a preguntar. ¿Quién me dice? A ver, preguntemos. ¿Sí me están escuchando? Dayana Ortega. Dayana. Dayana Ortega no está en clase. Tiene falta, dicen ya. Karen Vargas. Doc, sí estoy. Karen ¿Escucha? Vargas. Dayana. Doc, ¿me escucha? ¿Sí está? Sí, sí te escucho. Sí, estaba Ya, hablando y no me hacía caso. responde. ¿El legal? No. Karen. La creatinina. Ese no es un biomarcador. Juan Pablo Montero. No, no recuerdo. Richard Tenesaca. Presente, doc. Quizá la cistatina sea, doc. No. El biomarcador de utilidad clínica. Marco Carrión. Doc, ¿no era el Nefrocheck? Muy bien, Paula. El nefrocheck. Tienes repetí algunas veces, ¿ah? Marco Antonio, ¿está en clase o no? Marco Antonio, van a tener que prender las cámaras todos ahorita, este momento. Todos prendan las cámaras. ¿Por qué no contestas, Marco Antonio? ¿No vale el audio? Ah, está sin audio, Marco Antonio, entonces sí está en clase. Carlos, Carlos Fernández, sí está. Sí, doc. ¿Sí me escucha, doc? ¿Sí?
Valeria Zurita. Estoy tomando lista, ¿ya? Presente. Prendan las cámaras. Patterson. Christopher. Presente. La cámara, Christopher. Sí está prendido. Te veo. ¿Está prendida? Sí. No te veo. Dayana. Doc, ¿me ve? Ahí sí te veo. Doctor, disculpe, yo soy Marco Carrión, sino que el audio no me servía, me cambié el teléfono. Sí, por eso pedí que prendas la cámara porque no, a veces tienen problemas de audio. Bueno, entonces, miren chicos, a ver. Recién en la clase anterior hablamos del NephroCheck, ¿recuerdan? Solo una recordó, el NephroCheck. Era importantísimo. Aquí, ¿se acuerdan de esta diapositiva? Yo les decía, no es necesario que se aprendan de qué está compuesto el NephroCheck, que son dos biomarcadores, que son el TIM2 y el IGF-BP7. O sea, no se graben el nombre de los biomarcadores, pero sí graben el nombre del NephroCheck. Que el NephroCheck es el biomarcador que tiene, el único biomarcador que tiene utilidad clínica. O sea, les dije, es pregunta de examen. ¿Por qué es importante en el tratamiento? Les decía, porque recuerden que esto nos permite identificar pacientes en alto riesgo, muy alto riesgo o bajo riesgo. Y nos va a permitir elaborar un esquema de tratamiento para evitar que ese paciente llegue a una terapia de sustitución renal. Y les decía que es importantísimo desde el inicio atender a esos pacientes porque el resultado final de estos pacientes es muerte. Y mire, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo, la mortalidad de un paciente con fallo renal agudo incrementa en un 60% por la presencia sola del fallo renal agudo. Es un factor independiente de mortalidad. Y entonces, apaguen nomás las cámaras, chicos. Y entonces, yo quería saber si están en la clase todos. Patterson me faltó. Tiene que participar Patterson en el transcurso de la clase. Avísale. Y entonces les decía que para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda, dentro de este resumen cortito que hemos dado, es muy importante valorar el riesgo del paciente primero para saber qué tratamiento ofrecer. Y recuerden que en el cuadro clínico del paciente habíamos dicho, no existe un cuadro clínico específico o determinado por el fallo renal agudo, sino que va a depender la causa del fallo renal agudo. Entonces, al tratar la causa, vamos a tratar la insuficiencia renal aguda o el desencadenante. Les decía, si es una pérdida súbita de sangre, una hipovolemia por pérdida sanguínea, por ejemplo, un sangrado digestivo alto, tratar inmediatamente el sangrado digestivo, controlar el sangrado y la transfusión va a ser el tratamiento para esa insuficiencia renal aguda secundaria al sangrado digestivo alto. Les decía también, por ejemplo, una uropatía obstructiva por hipertrofia prostática. Si no desobstruyen con la simple colocación de una sonda vesical, se puede corregir esta uropatía obstructiva. Si no desobstruyen, se puede prolongar el daño renal agudo. Y así, de esa manera, el tratamiento primerito va a ir orientado a la causa, tratar la causa de la enfermedad renal aguda. Pero también es importantísimo empezar un tratamiento temprano y previo. Y ya saben que evitar es mejor que curar, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cambio agudo en la función renal significa o va a significar un severo daño sistémico y un pobre pronóstico. Y como ya les dije, es un factor independiente de mortalidad. Incrementa en un 60% la mortalidad
mortalidad de un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Denme un segundito para conectar el computador. Ya, y entonces el identificar el riesgo de los pacientes que podrían terminar con un fracaso renal agudo va a ser parte del tratamiento. Entonces, ¿qué factores determinan susceptibilidad o riesgo para estos pacientes? Miren, la deshidratación o la depresión de volumen. Es decir, que si nosotros identificamos en un paciente este estado y no lo corregimos a tiempo, casi denlo por seguro que un 90% de ese paciente va a desarrollar fracaso renal agudo. Ciertas características demográficas ya habíamos visto, ¿no es cierto? Etnias como raza negra, el hombre más que la mujer, más de 60 años, el diabético, el hipertenso, el enfermo renal crónico previo, tienen susceptibilidad para desarrollar fracaso renal agudo. Comorbilidades agudas, un paciente séptico, chocado, un paciente que ha recibido un fármaco nefrotóxico, un paciente que está recibiendo estudios contrastados, el paciente que está bajo ventilación mecánica invasiva, son comorbilidades que pueden terminar deteriorando la función renal y llevando al diagnóstico de fracaso renal agudo. Entonces tenemos exposiciones y susceptibilidades. Y ya habíamos dicho la sepsis, enfermos críticos, choque circulatorio, quemaduras, traumas, cirugía cardíaca, enfermedades crónicas, enfermedades sistémicas, diabetes mellitus, cáncer, anemia, deshidratación, depresiones de volumen. El fallo renal agudo puede ser hospitalario y o comunitario. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos nosotros y ustedes como médicos generales van a atender más pacientes con fallo renal agudo comunitario, o sea, de la comunidad, que fallos renales agudos hospitalarios, a no ser que estén trabajando dentro de un hospital de segundo nivel, por ejemplo. Pero el fallo renal agudo comunitario tiene menos factores de riesgo y obedece a otras etiologías diferentes a las del fallo renal agudo hospitalario. El comunitario se relaciona mucho más con estados de deshidratación, infecciones cutáneas, infecciones de piel, infecciones respiratorias altas, fármacos de pacientes manipulados por otros médicos previamente, deshidratación en niños, en adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el paciente, en cambio, con fallo renal agudo hospitalario, es decir, dentro del hospital, nosotros vamos a ver mucho más fármacos con nefrotoxicidad, expuestos a estudios contrastados, el paciente en la unidad de cuidado intensivo, expuesto a un sinnúmero de comorbilidades agudas como la sepsis, la alteración hemodinámica, la labilidad hemodinámica, la presencia de drogas potencialmente nefrotóxicas, etcétera, ¿sí? Entonces, hay más factores de riesgo en la falla renal aguda hospitalaria que no se extrapolan a la comunitaria, ¿sí? Pero la oportunidad de intervención en la una y en la otra son limitadas y entonces hay que intervenir inmediatamente. Y sabiendo que son factores de riesgo distintos, hay que saber diferenciar si un paciente viene con fracaso renal agudo desde la casa o desarrolló ese fracaso renal agudo dentro del hospital. ¿Por qué es importante? Pues porque hay que hacer un reconocimiento y un manejo temprano para evitar que ese fallo renal agudo se instaure y peor aún se prolongue. Si nosotros diagnosticamos un fracaso renal agudo o logramos reconocer la angina renal que les he mencionado, vamos a obtener mejores resultados en el tratamiento de ese paciente y es muy probable que ese paciente no requiera una terapia de sustitución renal. Entonces es importante, primerito, evaluar la causa y encontrar causas reversibles. Es decir, lo que les había dicho. Por ejemplo, perdió sangre, transfusión. Perdió volumen, hidratación. Uropatía obstructiva, desobstrucción. Es decir, identificar rápido las causas reversibles. Monitorear
en nuestro medio la creatinina y el gasto urinario porque no tenemos biomarcadores de utilidad clínica. Y entonces es importantísimo identificar el gasto urinario y la creatinina sérica en cuanto haya una elevación inmediata. Sabemos que ya estamos atrasados al menos 3 o 4 días. O cuando hay oliguria y aunque la creatinina no esté elevada, ya sabemos que ese paciente está entrando en un fallo renal agudo. Y entonces realizar un manejo adecuado de acuerdo al estadio en el que se encuentra y a la causa. Evaluar siempre el paciente con fracaso renal agudo tiene que ser evaluado. Muchos fracasos renales agudos se resuelven en los 5 u 8 días y luego el paciente ya se pierde y no tiene seguimiento. Siempre hay que seguir a ese paciente al mes, luego llamar a la consulta a los 3 meses y hasta el año hay que hacer seguimiento de esos pacientes para saber si es que la recuperación renal fue completamente satisfactoria, 100%, o no hubo una recuperación completa de ese riñón. Entonces siempre saber la resolución, si es que hay un nuevo inicio de fallo renal, un empeoramiento de una enfermedad renal crónica existente. Es decir, si yo encuentro un paciente con 2.5 de creatinina con una causa obvia aguda y le resuelvo la causa y la creatinina empieza a bajar y está en 1.8, 1.5, 1.3 y le doy el alta. Tengo que hacer el seguimiento de ese paciente para saber si esa creatinina sérica se queda estacionada en ese 1.3, que no es normal y que de pronto era el basal que tenía ese paciente, o si ya se quedó con el diagnóstico de enfermedad renal crónica, porque la creatinina no retorna al menos a un valor de creatinina de 1, que es el que nosotros pedagógicamente hemos considerado como normal. Entonces, dentro de la evaluación del paciente, si tenemos un paciente con alto riesgo, por ejemplo, un paciente varón de raza negra con antecedentes de diabetes mellitus en la UCI con sepsis, ese paciente está en angina renal, aunque esté orinando bien, aunque la creatinina sérica esté bien, ese paciente tiene factores de riesgo, que si pudiera realizarle un nefrocheck, de seguro ya va a estar elevado. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi evaluación y ya como parte de mi tratamiento en pacientes en alto riesgo? Miren, empezando en alto riesgo antes de que lleguemos al diagnóstico de insuficiencia renal aguda en estadio 1, 2 o peor en estadio 3. Cuando el paciente está en alto riesgo, yo ya tengo que estar atento y evaluar todo el arsenal de medicamentos o tratamiento que está recibiendo ese paciente para, por ejemplo, descontinuar los agentes nefrotóxicos cuando sea posible. Solicitar al médico que evalúe el antibiótico, si puede cambiarlo, si puede modificar la dosis o cualquier otro fármaco que tenga riesgo o potencial de nefrotoxicidad para entonces solicitar el cambio o disminución de dosis o ajuste. Asegurar un adecuado estatus de volumen y perfusión tisular, es decir, mejorar esa presión arterial media de los pacientes, no permitirles que se encuentren hipotensos, hipoperfundidos por mucho tiempo. Siempre mantener al menos una presión arterial media sobre 70 milímetros de mercurio, porque esa es la que asegura en el común, en la mayoría de los pacientes, una buena perfusión renal. Siempre asegurar un estatus de volumen adecuado, que no esté el paciente ni deshidratado ni sobrehidratado. Es decir, que no esté con un exceso mayor a 3.5 litros de líquidos en las primeras 24 horas. Cuando nosotros hidratamos en demasía a los pacientes más de 3.5 litros en 24 horas, también incrementa el riesgo de morbilidad para fallo renal agudo y de mortalidad para ese paciente. Entonces, asegurar un adecuado estatus de volumen. Considerar un monitoreo hemodinámico funcional, es decir, realizar un ecocardiograma, pero hemodinámico, funcional, ver cómo está ese gasto cardíaco, ver los signos vitales del paciente, ver cómo está su ingesta excreta, su volumen urinario. Es decir, tratar de asegurar un monitoreo funcional, no solo vernos en cifras, sino ver cómo está, si ese paciente está con una presión arterial media de 60, 65 y tiene un buen volumen urinario, no tiene signos de hipoperfusión, pues mantenerlo ahí. Pero si a pesar de estar en esos valores tiene signos de hipoperfusión, incrementen la presión arterial. Si es necesario usar drogas vasoactivas, será necesario. Mientras más temprano es mejor, si es que no responde completamente al volumen, por ejemplo, ¿sí? Monitorear la creatinina sérica y el gasto urinario. Siempre hay que monitorear. Sabemos que la creatinina sérica se eleva en forma tardía.
Pero miren, hay hospitales donde usted preguntan la creatinina, consultan por una creatinina sérica de 3.5, pero preguntan la creatinina sérica basal y es de hace 5 días o de hace 7 días estaba en 0.8. No es que subió de un día para el otro, sino que no le volvieron a ver creatinina en todos esos 7 u 8 días de hospitalización. De pronto si encontraban una creatinina en 1.2, 1.5 en el intermedio, se podía ya empezar a actuar y evitar que suba a tan alto valor la creatinina. Entonces siempre monitorear, preferible controles de urea, creatinina diarios, sodio, potasio diario, y el gasto urinario es importantísimo. Evitar las hiperglucemias, no es bueno tener a los pacientes con niveles de glucosa elevados y considerar alternativas a estudios o procedimientos contrastados. Es decir, que si yo tengo un paciente con alto riesgo de desarrollar fracaso renal agudo, no le voy a permitir ni autorizar un estudio contrastado, a no ser que sea estrictamente necesario o que eso vaya a cambiar o modificar, como les había dicho en la clase anterior, a cambiar o modificar el esquema terapéutico o el plan terapéutico para ese paciente. Cuando el paciente ya ingresa al estadio de fallo renal agudo CADIGO 1, es decir, ¿cuándo tenemos CADIGO 1? ¿Quién me puede decir cuándo es un CADIGO 1? ¿Cuáles son los dos criterios para CADIGO 1? Carolina creo que quería hablar. María Emilia. Ya, Doc. Es cuando tiene un aumento de más de 0,3 miligramos por decilitro dentro de 48 horas. De la creatinina sérica, muy bien. O Sí. O de la excreción urinaria que era menor a 0,5 mililitros por kilogramo. ¿en cuánto tiempo? En 6 a 12 horas. Pues CADIGO 1, ¿no es cierto? Muy bien, más de 0.3 miligramos decilitro del basal dentro de 24 a 48 horas, o 1.5 o 1.9 veces el basal, ¿no? Y más de 0.5 ml por kilo por hora por 6 a 12 horas el gasto urinario. El CADIGO 2, miren, 2 a 2.9 veces el basal y menos de 0.5 ml kilo hora por más de 12 horas. Y el CADIGO 3, 3 veces el basal, o creatinina mayor a 4, o el gasto urinario, la anuria por más de 12 horas, o menor a 0.3 ml por kilo por hora por más de 24 horas. Ya saben que cualquiera de los dos, el peor, manda, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando ya tenemos CADIGO 1, lo que nos dijo María Emilia, una creatinina sérica mayor a 0.3 y un gasto urinario menor a 0.5 ml kilo hora por 6 a 12 horas, tenemos que nosotros seguir aplicando, o sea, si le conocemos al paciente en ese estadio, aplicamos todos estos procedimientos en nuestra evaluación y como parte del tratamiento, y empezamos a hacer un diagnóstico no invasivo. Muchas veces solicitar un examen de orina que no está hecho, aunque ustedes no lo crean, hay muchos pacientes que están hospitalizados 8 o 10 días y no tienen hecho un simple examen de orina. Pedir un eco renal, un eco vésico prostático en hombres, un eco pélvico en mujeres, un ecocardiograma. Ese es un trabajo no invasivo, y podría considerarse un diagnóstico invasivo si, por ejemplo, están sospechando de un problema cardíaco, un cateterismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando ya estamos con una fallo renal agudo en estadio 2, CADIGO 2, a más de todo lo que ya hemos venido aplicando, pues hay que empezar ya a hacer cambios en la dosificación de las drogas. Ya modificar definitivamente las dosis de las drogas, principalmente de aquellos probablemente o potencialmente nefrotóxicos, o de preferencia suspenderlas, y considerar ya una terapia de reemplazo renal en el CADIGO 2, mire, ¿sí? Considerar ya una terapia de reemplazo renal. Si es que el paciente no estaba en una unidad de cuidado intensivo, hay que considerar ya la admisión a la unidad de cuidado intensivo, porque recuerden que el fallo renal agudo representa un severo, o va a ser sinónimo de un severo daño sistémico con pobre pronóstico, y es un factor independiente de mortalidad.
Y cuando obviamente ya decidimos empezar una terapia de sustitución renal, pues hay que evitar en lo posible los catéteres subclavios. Es preferible dentro de accesos vasculares para las terapias de sustitución renal utilizar la vía yugular o la vía femoral. Eso es importantísimo en accesos vasculares para terapias de sustitución renal. ¿Cómo hay que tratar ya cuando se instaura el fracaso renal agudo? Pues tratarlo como un síndrome heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Porque tiene múltiples etiologías. Entonces, otra vez, evaluar la causa, identificar si la causa es la sepsis, pues hay que tratar la sepsis, identificar el germen con hemocultivos, con cultivo de orina, dependiendo del sitio del foco infeccioso, orientar bien la terapia antibiótica, dar un buen soporte hemodinámico, y entonces estamos trabajando también para asegurar una adecuada perfusión renal y una adecuada entrega de oxígeno hacia los riñones. Hacer una anamnesis cuidadosa para identificar la causa específica de ese daño renal, un examen físico adecuado, principalmente basándonos en el estatus de fluido. Les decía que en el examen físico del paciente renal nosotros lo primero que nos fijamos es en su estatus hídrico, saber si el paciente está hipervolémico, euvolémico o hipovolémico, porque de eso va a depender mucho nuestros tratamientos. Hacer un historial de drogas que tomaba el paciente previamente. La historia social de este paciente es importante, si estaba expuesto a enfermedades tropicales, a roedores, por ejemplo, que pueden provocar enfermedades propias por ese tipo de exposición. El origen del agua. En las enfermedades de naziras comunitarias, a veces el agua a las que acceden en las comunidades no es agua potable, es agua entubada. Entonces, un foco infeccioso fácil para Escherichia coli, para gastroenteritis bacterianas o para patologías propias de un síndrome hemolítico urémico, por ejemplo, propio de una infección por Escherichia coli. Entonces, investigar todo esto, ¿no? Hasta la historia social, la salud cardíaca del paciente es importantísima. Si es un paciente con antecedentes ya de cardiopatías isquémicas o infartos previos o colocaciones de stent previos o ya fallas cardíacas previas, una descompensación cardíaca puede ser la primera causa de un fracaso renal agudo, y entonces mientras no mejoremos la salud cardíaca de ese paciente, no va a mejorar el fracaso renal agudo del paciente. Y este es un esquema de manejo que está en la guía, que ustedes pueden chequear para ir haciendo una evaluación y un manejo integral. Entonces el paciente ya con fracaso renal agudo, ya instaurado, ¿no? Cuando no está instaurado el fracaso renal agudo, pues le seguimos nosotros monitoreando y manejando de acuerdo a un paciente como de alto riesgo. Pero ya cuando ya se instaura el fracaso renal agudo, pues entonces volvemos a reexaminar al paciente, hacer una buena historia clínica, es decir, hacer unos valores de laboratorio, los primeros laboratorios que van a comprender la urea, la creatinina, los electrolitos, la gasometría arterial, ¿sí? Estadiar de esta manera, ver el gasto urinario y estadiar el fracaso renal agudo. Si es que nosotros estamos seguros que ese paciente, más del 70% de pacientes desarrollan un fracaso renal agudo por problemas de perfusión renal, ¿no? Y si nosotros evaluamos si ese riñón está hipoperfundido, si es que sí es así, entonces identificar si esa depresión, si esa hipoperfusión es por depresión de fluidos o volumen, si es por falla de bomba, falla cardíaca, o es por vasoconstricción renal, por ejemplo, secundario a fármacos, a drogas. Entonces, evaluamos eso para dar un tratamiento adecuado. Pero si vemos que no, que la perfusión renal está muy bien, no es el problema, hay que sospechar en obstrucción. Si sospechamos de obstrucción, inmediatamente un eco, les decía, en hombres eco prostático, en mujeres eco pélvico, para saber si es que la causa es obstructiva y entonces desobstruir inmediatamente. Si no es la causa una obstrucción, entonces vamos a un diagnóstico específico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico específico? Será este paciente que está sufriendo una nefritis intersticial aguda por fármacos, será una glomerulonefritis secundaria a un proceso infeccioso, postinfecciosa, microangiopatías trombóticas que pueden ser secundarias a enfermedades sistémicas como vasculitis, diabetes, las microangiopatías renales, o por ejemplo en pacientes de edad avanzada, varones, puede ser una neoplasia como el mieloma múltiple con enfermedades de depósito en el riñón. Entonces cada una de estas va a tener el tratamiento específico. Y si no tenemos un diagnóstico específico,
nos quedamos frente a un fracaso renal agudo no específico y este puede ser isquémico, tóxico, inflamatorio o de alguna otra causa. Entonces, miren, el abordaje del manejo clínico del paciente del fracaso renal agudo tiene también su procedimiento, su evolución. Es como ir contestando preguntas de razonamiento con ese paciente e ir adecuando los signos y síntomas de ese paciente, las posibles causas de este fracaso renal agudo, identificarlas y entonces tratarlas. Y entonces tratarlas, les decía, como un síndrome heterogéneo. Por eso es importante el laboratorio, ¿no es cierto? Urea, creatinina y electrolitos para la parte renal. Pero también de pronto, si yo estoy sospechando, por ejemplo, de un paciente con dolor abdominal, con vómitos a repetición, que le está llevando a un estado de hipovolemia por pérdidas digestivas, pero el dolor en mi cinturón izquierdo, de pronto estoy pensando que es una pancreatitis aguda, entonces voy a solicitar amilasa, lipasa para ver cómo está el estado del páncreas. Si es un paciente que está con dolor de pecho, con dolor precordial, con irradiación al brazo izquierdo, con hipotensión, con taquicardia. Entonces yo voy a pedir pues troponina o CPK-MB al menos, o troponinas para diagnosticar a tiempo un infarto agudo de miocardio que me está dando una falla de bomba y una hipoperfusión al riñón y por eso se ha elevado los azoados. La gasometría arterial es de importancia, por ejemplo, en pacientes con intoxicaciones por metformina, por aspirina. La aspirina da acidosis metabólica importante. La metformina, por ejemplo, da unas acidosis metabólicas muy severas, con pHs bajos, con bicarbonatos bajísimos, de 2, de 3 de bicarbonato, y con lactato elevadísimo, sin que el paciente esté hipoperfundido. Es decir, da una acidosis por hiperlactatemia, por ejemplo, la intoxicación por metformina en pacientes diabéticos. Entonces, una gasometría arterial me va a ayudar también a diagnosticar la causa del fracaso renal agudo y mi tratamiento va a ser orientado a tratar la intoxicación y de esa manera asegurar un mejor medio para el riñón. El examen de orina, ya les he dicho, es la biopsia del pobre. Identificar si tenemos signos en el examen de orina o marcadores que me indiquen daños propios del riñón como glomerulopatías, proteinuria, hematuria, etc. El eco renal importantísimo. Si yo sospecho de una uropatía obstructiva, en el eco van a encontrar hidronefrosis, ¿no es cierto? Retención de orina en ambos riñones importantes. Entonces eso me va a orientar rápido a la causa para poder tratarla a esa causa y por lo tanto tratar el fallo renal agudo. Y los biomarcadores que aún no tenemos aquí en el país como marcadores de utilidad clínica, pero que son de gran utilidad en el paciente en alto riesgo, en la angina renal, antes de que se establezca el daño, ¿sí? Entonces, criterios, ¿no es cierto?, clínicos para saber que un paciente está haciendo fallo renal agudo, ya saben, más de 0,3 miligramos de cilitro en menos de 48 horas o elevación del 50% de la creatinina basal en estas 48 horas. ¿Cómo saber cuál es la creatinina basal del paciente? Si un paciente llega y me llega con creatinina de 1.5, ¿cómo sé que el basal era 1 o 0.8 o 0.6? Para poder identificarlo, cuando no tengo acceso al historial clínico de ese paciente, una historia previa de ese paciente, pues necesito entonces orientar a ese paciente con CKD-EPI o con MDRD a que ese paciente tenga una tasa de filtración glomerular basal de 75 ml por minuto. Es decir, que todo paciente en el que ustedes no tienen creatinina basal, ustedes asignenle una tasa de filtración glomerular de 75 ml por minuto y en base a eso, con la creatinina actual, calcúlenle en el clearance la tasa de filtración glomerular y en relación a 75 van a ver si es que existe esa disminución importante de la tasa de filtración glomerular que debe ser de más de 25 ml por minuto para diagnosticar o catalogarla como fallo renal agudo. Estadiar a la insuficiencia renal aguda, ¿cierto? Para saber qué opciones tomar, saber o vigilar de cerca el gasto urinario versus la creatinina sérica. Ya saben que el peor es el peor marcador es el que manda. Y acuérdense de la falla renal aguda subclínica o la pseudo falla renal aguda en la que no tenemos marcadores positivos todavía, sino que es un paciente con muy alto riesgo de desarrollar fallo renal agudo. Entonces, dentro de la prevención, ¿qué es lo que vamos a hacer? O dentro del tratamiento inicial para que no se agrave el fracaso renal agudo,
Primero, estabilizar la hemodinamia general del paciente. Asegurar una buena perfusión renal, una buena presión arterial, optimizar el gasto cardíaco. Si es un paciente con falla cardíaca congestiva y que está con fracciones de eyecciones bajas, de pronto necesita un inotrópico. Si es un paciente que está con bajo gasto, muy vasodilatado por una sepsis, por ejemplo, un choque séptico, iniciar de manera temprana drogas vasoactivas como norepinefrina para mejorar esa vasodilatación periférica de estos pacientes y asegurar aumento de la presión arterial media y de la presión de perfusión renal. Optimizar la presión arterial media más de 80 milímetros de mercurio. Algunos reportan que es suficiente más de 70, otros más de 80. Y eso va a depender del valor con dosis respuesta, ¿no? Entonces yo veo que si mejorando la presión arterial sobre 70, sobre 80, mejora el gasto urinario, estoy perfundiendo bien mi riñón. Y si no logro conseguirlo, pues algo está mal y tengo que volver a reevaluar a mi paciente. Obtener un óptimo estatus de volumen. Ya les decía, deshidratado no vale, sobrecargado no vale, no es bueno. Entonces, tratar de mantener un paciente euvolémico con un óptimo estatus de volumen. El control estricto de la glucosa, principalmente en pacientes quirúrgicos de unidades de cuidados intensivos, no pueden ser pacientes hiperglucémicos y siempre evitar nefrotóxicos para estos pacientes. Entonces, las estrategias para disminuir el fallo renal agudo, miren, de eficacia probada, vamos a ver qué es lo que sirve, ¿no es cierto? Son 3 grupos aquí en esta diapositiva. De eficacia probada, lo tal vez posiblemente efectivo y lo que no sirve. Pero de eficacia probada para que ustedes apliquen con toda seguridad, con toda confianza y eviten o disminuyan el impacto del fracaso renal agudo, va a ser evitar las drogas nefrotóxicas, ¿sí? Cuando sea necesario, por ejemplo, utilizar antibióticos aminoglucósidos, tratar de usar una dosis única diaria, no en dosis repartidas. Eso ha demostrado menos impacto nefrotóxico. Modificar las dosis de las drogas. Dentro de esas drogas vamos a tomar en cuenta el radiocontraste, evitar en lo posible estudios contrastados, identificar, miren, rhabdomiólisis, ¿no es cierto? Identificar síndromes de lisis tumorales en pacientes con cáncer. Y entonces aquí vamos a realizar una correcta hidratación. Al menos en pacientes con rhabdomiólisis hay que hidratar de forma adecuada, pero asegurando un gasto urinario adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Que yo voy a tener que hidratar a 1.5 ml por kilo por hora, pero también ese paciente tiene que orinar 1.5 ml por kilo por hora. Es decir, todo lo que ingresa tiene que salir. No voy a sobrecargar al paciente, pero sí voy a asegurar una adecuada hidratación para que ese paciente no se deshidrate. En efectos posibles, monitorear los niveles de las drogas, una adecuada perfusión renal. Hay algunos estudios que han utilizado, por ejemplo, en acetilcisteína en nefropatía por contraste. Ya les había mencionado yo que está en tercera línea de tratamiento. La hidratación es lo más adecuado. Alcalinizar la orina en rhabdomiólisis, por ejemplo, es mejor hidratar la rhabdomiólisis que alcalinizar la orina, pero las dos cosas son válidas. El uso del mannitol podría servir en rhabdomiólisis, en trasplante renal, en cirugía de aorta, pero no es seguro que es efectivo, no es probado, es posiblemente efectivo. E inefectivo es utilizar, por ejemplo, hay gente que quiere forzar la diuresis con furosemida a los pacientes con fallo renal agudo, quieren que si el paciente está orinando estará bien. Puede ser, sí, pero hay muchos estudios que han demostrado alta mortalidad y retardo en la recuperación de la función renal usando diuréticos en pacientes con fracaso renal agudo. Si el paciente no responde al test de estrés de furosemida que ya les comenté, ¿no? Del test de estrés de furosemida, ustedes ya saben cómo aplicarlo y cómo evaluarlo, ¿no es cierto? Confírmeme alguien. El test de estrés de furo ya les indiqué cómo funciona. Sí, doctor. Sí, ya. Sí, ¿no? Entonces, miren, si es que el paciente no responde a ese test de estrés de furosemida, pues simplemente ya, dijimos, es un pronóstico, ¿no? No va a responder a diuréticos, ya no insistan con diuréticos, porque algunos estudios han demostrado
peores resultados de los pacientes que son sometidos a diuréticos. Y acuérdense de algo muy importante que es la nefropatía por contraste, que ya demostramos que sí existe. Entonces, ¿cómo prevenirla? Usar la dosis más baja posible de medio de contraste, decía, porque volumen por cada 100 ml de volumen de contraste que se va a utilizar, aumenta un punto de riesgo, de potencial riesgo para nefropatía por contraste. Usar contrastes de baja osmolaridad o isosmolares. Antes, la baja osmolaridad disminuía el riesgo de fallo renal agudo en comparación, pero con el contraste de alta osmolaridad. Pero ahora ya se sabe que el isosmolar es mejor. Con el isosmolar va mejor que con el de baja osmolaridad, entonces siempre utilizar contrastes isosmolares. Asegurar un adecuado volumen intravascular del paciente y la hidratación con solución salina isotónica es lo mejor. ¿Sí? Con cloruro de sodio pueden ustedes hidratar al paciente de manera adecuada, que el paciente vaya bien hidratadito a su estudio contrastado y y vamos a prevenir la nefropatía inducida por contraste. El bicarbonato isotónico también puede servir como medio de hidratación, y la N-acetilcisteína está en tercer lugar como tratamiento para esos pacientes con nefropatía inducida por contraste. La hemodiálisis o la hemofiltración no sirve, está acá al final. Hay mucha gente que cree que dicen al paciente está con riesgo de nefropatía por contraste o ya está la creatinina un poquito elevada y necesitamos hacer el estudio contrastado, así que le vamos a hacer el estudio contrastado, pero por favor inmediatamente después de que se haga el estudio contrastado, realícele la diálisis para que en la diálisis se elimine el contraste. Ustedes ya vieron los videos. Cuando el contraste ingresa al intravascular del paciente, en cuestión de segundos eso ya está en los capilares peritubulares e inmediatamente ya ven cómo es atrapado por los macrófagos y se dispersa por todo el tejido renal. Entonces ya hacer diálisis de un paciente que viene de un estudio contrastado no sirve para nada. Esto ya está proscrito, ¿no? Entonces no, la diálisis no sirve para prevención de nefropatía por contraste. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan sobre tratamiento de enfermedad renal aguda? O en general sobre el tema. ¿O está todo claro? Doc, buenas noches. O sea, en sí un medicamento en sí no estaría aplicado en ¿Puedes insuficiencia hablar un renal aguda. poquito más alto, Nelly? Porfa, no te escucho bien. ¿Me escucha, Doc? Ahí sí. Decía que en sí un medicamento, no existe un medicamento específico para tratar la enfermedad renal aguda, sino más bien la causa en sí. Así es, no hay un tratamiento específico para fallo renal agudo, sino para la causa del fallo renal agudo. Algunos mencionan tratamientos específicos, por ejemplo, para glomerulonefritis. Si yo tengo una glomerulopatía, una enfermedad propia del glomérulo que me lleva a un fracaso renal agudo, entonces trato esa glomerulopatía y se resuelve el fracaso renal agudo. A veces a esos tratamientos les llaman específicos, pero como tal no existe. Por ejemplo, una nefritis intersticial por gentamicina. El tratamiento no es otro fármaco para tratar, sino suspender la gentamicina y tratar adecuadamente y observar a ese paciente y controlar y tal vez dar terapia de soporte renal si es que lo necesita. Sí, entonces no existen medicinas específicas para el fracaso renal agudo. Por eso les decimos que el tratamiento es heterogéneo, es para un síndrome heterogéneo. ¿Alguna otra Doc, pregunta? una pregunta. Sí. En relación a la furosemida, entonces, si hago un poquito de memoria, sirve para la enfermedad renal crónica, pero no para la aguda. O sea, la ¿O estoy furosemida equivocado? nos sirve para muchas cosas. Acuérdate que en un agudo también, si yo hago un test responde adecuadamente, la furosemida me va a servir para depletar volumen en un paciente, por ejemplo, con edema agudo de pulmón. O en un paciente con hiperpotasemia me va a servir para depletar potasio. En un paciente hipertenso, dependiente de volumen, me va a ayudar la furosemida con un diurético que produce hipovolemia. Entonces, o sea, la furosemida me sirve para cualquier caso, agudo o crónico.
Lo que decimos es que si ese paciente no responde al test de estrés de furosemida, no sirve de nada dar dosis altas de furosemida y tratar de forzar diuresis con furosemida porque puede empeorar el cuadro clínico. Pero si me responde bien a la furosemida, yo sigo usando furosemida. Y utilizamos furosemida porque ustedes ya saben que la furosemida funciona con tasas de filtración glomerular menor a 30 ml por minuto, a diferencia de los otros diuréticos que ya no actúan bien cuando la tasa de filtración cae de 30 ml minuto. ¿Sí está claro, Edison? Sí, Doc, muchísimas gracias. Bueno, entonces, miren, hemos logrado completar el módulo de fracaso renal agudo de manera, como yo les digo, un poco práctica, concisa, concreta para el médico general, que son ustedes. No vamos, les decía, a ahondar en técnicas dialíticas, en terapias continuas, en absortivas, etcétera, etcétera, para pacientes con fallo renal agudo. Lo que sí, en la siguiente clase, que es el jueves, vamos a tener ya un caso clínico, pero voy a tener también un espacio porque quiero hablar sobre las urgencias dialíticas y cómo tratarlas. Porque creo que aún no las tratamos con ustedes o ya di la clase de urgencias dialíticas. Para cómo tratar la acidosis metabólica, la hiperpotasemia y el edema agudo de pulmón. No, Doc, no lo No, hacemos. Todavía no tenemos con ustedes, ¿no? No, Doc. Entonces, miren, en la próxima, el día jueves, vamos a hablar de urgencias dialíticas y empezamos a analizar un caso clínico. El caso clínico está ya en la página, en el aula virtual de un curso, y le voy a colocar al otro curso también. Y vamos a empezar a analizar ese caso clínico, el segundo grupo de casos clínicos. Y recuerden que vamos a empezar a analizar, hacemos análisis de signos, síntomas, problemas principales y dejamos solicitando exámenes. Para la siguiente clase analizamos los resultados de exámenes, los nuevos exámenes que hayan solicitado, que hayan aparecido. Hemos de generar algunas necesidades o requerimientos de aprendizaje. Y en la tercera clase terminamos con el diagnóstico definitivo y el grupo tendrá que exponer algo sobre el tema que vayamos encontrando, ¿sí? Doc, pero es que al tardarnos 3 semanas cada grupo no vamos a alcanzar porque todavía quedan 2 grupos y no tenemos 6 semanas. Sí, no importa, para- acuérdense, tal vez los otros grupos no alcancen a dar caso clínico, pero recuerden que la nota del caso clínico es para todo el grupo, ¿no? O sea, para todo el curso. Ay, ya, Doc. El grupo es responsable de llevar, de guiar el caso clínico, pero la nota es de todo el grupo, o sea, todo el curso tiene ya notas de caso clínico, ¿sí? Pero depende de un grupo, depende cómo lo vayan llevando. Acuérdense que la nota es grupal, ¿sí? Entonces no se preocupen si no alcanzan todos los grupos a hacer eso. Entonces, bueno, hasta ahora hemos visto enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda y, como les he explicado, con esto ustedes han abarcado ya el 90% de los pacientes nefrópatas. Vamos a ver un caso clínico el día jueves y el martes vamos a empezar ya con síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, otros que es parte de las glomerulopatías, y con eso vamos a cubrir ese otro 10% que nos falta de los pacientes nefrópatas, que van a servir o ustedes van a tener que atender como médicos generales. El resto de casos que sean más complicados, más diferentes, más extraños, tienen que referir al especialista. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces nos vemos el día jueves para presentación de caso. ¿Quién es el segundo grupo? Bueno, ustedes saben, ¿no? Luego, por el WhatsApp, por favor, en el grupo de WhatsApp, María Emilia me indicas el segundo grupo de tu curso. Y Ya, Doc. de Fernando Paul, creo que no vino a clases a la final. Porfa, alguien del curso de Paul le indica para que mande el grupo segundo que se va a hacer cargo del caso clínico, ¿sí? Disculpe, y no hay necesidades de aprendizaje, ¿verdad? Todavía no.
Vamos a analizar el caso clínico. Es un caso clínico facilito. Yo espero que, es más, espero que este caso clínico lo resolvamos en 1 o 2 clases. El día jueves vamos a sacar necesidades de aprendizaje. ¿Sí? El día Muchas jueves. gracias. Ok.